Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Le pido por favor, hermano, vaya a 2 de Corintios, capítulo 5. El tema para hoy, el pasado quedó atrás. 1 de Corintios, capítulo 5, un versículo muy conocido por todos nosotros y quizás memorizado por la mayoría. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, nos dice la palabra del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. En la versión Dios habla hoy, dice, por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Bueno, el pasado quedó atrás. ¿Usted cree que, hermano, que es importante el pasado? Poquitos dijeron amén. Bueno, no es problema si usted cree que es importante o no lo es. Vamos a contextualizarlo para que al final podamos determinar si lo es o no lo es. Todos, hermanos, en la vida tenemos vivencias. La vida está llena de vivencias y de recuerdos. Algunos son agradables y otros son tristes y dolorosos. El problema, hermano, está cuando esos recuerdos desagradables han dejado huellas en nosotros. Esos recuerdos no vienen a nuestra mente porque nosotros los solicitemos. Vienen sin que nosotros lo pidamos. Y esas vivencias, hermano, a veces vienen con una gran intensidad y causan un profundo dolor y angustia. Porque cada uno de nosotros ha podido experimentar ciertos eventos que han resultado en un daño profundo en nuestras vidas. Pero no solamente son eso que nosotros podemos recordar, sino que a veces acontece que no es por lo que recordamos, sino lo que no recordamos de esos eventos que acontecieron en nuestra vida. ¿Y por qué? Por la consecuencia del impacto que ese evento o ese acontecimiento tuvo en nuestras vidas. Cuando suceden las cosas, muchas veces es tan fuerte el impacto que nos desconectamos de la realidad. Y entonces los detalles no los podemos percibir. Aunque nosotros no recordemos en su totalidad esa falta o esas lagunas que están en la memoria, nos causan sufrimiento, nos causan dolor a nuestras vidas. Entonces, no es necesario tener el recuerdo, sino a veces esas huellas que han quedado en nosotros han sido a causa de lo que no conocemos. En ocasiones no ha sido
el evento en sí, que ha sido tan traumático como para tener un recuerdo doloroso. No es porque en sí ocurrió algo que haya impactado nuestra vida, sino fue a causa de la manera en cómo nosotros percibimos tal acontecimiento. Al nosotros tener una mala percepción, no significa que no nos va a afectar. Por ejemplo, cuando un niño es el primero que viene al matrimonio, se le da todo, se le tiene en gran estima. Los padres son, el niño es el centro de la mamá y del papá. Pero cuando viene el segundo y el tercero, ya no se puede tratar de la misma manera. ¿Por qué? Porque ahora hay otro ser, también hay que atender. ¿Cómo procesa esa información o ese acontecimiento el niño? Entonces es ahí donde en sí no es que se le quiso hacer un daño, sino la manera en que él percibió tal acontecimiento. Otras cosas que afectan al pasado son las creencias que se nos inculcaron en la infancia o en la adolescencia. Todo esto que afecta a nuestra vida, al desarrollo de nuestra vida presente, se le conoce como un trauma emocional. Un trauma, hermano, es una herida mental, emocional, que sufren algunas personas como consecuencia de sucesos o un conjunto de sucesos negativos en su vida que les afecta de forma dramática, causándole dolor y angustias. Los sucesos negativos dejan una huella en toda persona y tienen el poder de modificar su personalidad y afectan también su actitud y comportamientos futuros en situaciones similares. Entonces, amado hermano, ¿quiénes y cuándo pueden sufrir un trauma? Todos y en todo tiempo. Todos estamos expuestos a sufrir una situación traumática. Aquí tenemos muchas madres y muchas de ellas han pasado por un trauma que se le llama depresión posparto. ¿O no? Las que son madres. ¿Existe o no? Sí existe. Es real. Entonces, hermano, y ese es un acontecimiento que les afecta, pero poco comprendido. Porque generalmente este tipo de problemas son poco comprendidos por cada uno de nosotros. Pero cuando se empeora la situación o cuando es un suceso emocional fuerte, puede ser más traumático y puede afectar más a la persona. Ponga atención los padres, en la infancia y en la adolescencia es donde suceden los traumas más fuertes, los traumas que impactan más la vida de toda persona. ¿Por qué? Bueno, porque en la infancia o la adolescencia es cuando las personas son más vulnerables y quedan marcadas con más fuerza. ¿Por qué? Porque en esta edad la personalidad del niño o del adolescente no está definida. Y también tiene poca capacidad de respuesta para hacer frente a acontecimientos que influyen negativamente en su vida.
no tienen ni la personalidad, ni el conocimiento, ni la experiencia como para poder contrarrestar tales sucesos. Hay sucesos que en la infancia marcan para siempre y que dejan secuelas dependiendo sobre todo de la gravedad del suceso y de la frecuencia con la que ocurrió. Los niños y los adolescentes son un regalo de Dios para los padres. Entonces, comprender cómo podemos marcar positiva o negativamente una vida es importante. Muchos niños tienen que hacer frente a la muerte de un ser querido. Cuando hay ciertos acontecimientos como la muerte, por ejemplo, lo que menos hacemos es pensar cómo el niño está procesando la información, cómo el niño está llevando el duelo. Nos preocupamos por nosotros, pero pocas veces nos preocupamos por la salud mental de nuestros hijos. Además de eso, otro acontecimiento que afecta grandemente la vida de los infantes, el divorcio de sus padres. El divorcio de los padres. Puede que alguna pareja diga nos divorciamos y ya. Pero debe de saber que esa acción que usted está tomando está marcando la vida de sus hijos. Y que le va a traer consecuencias. La desintegración familiar. Los desastres naturales. Las guerras. Los maltratos físicos. Los maltratos sexuales. La violencia que se vive en la familia, el rechazo, la indiferencia, la superprotección, la falta de comunicación afecta a todo ser humano. A algunos más que otros, pero todos nos vamos a ver involucrados y nos vamos a ver afectados. De alguna manera. Somos el resultado de un proceso que hemos traído. Un proceso de vivencia. Nuestro entorno nos marcó y nos está afectando en lo que ahora nosotros somos. ¿Cómo se manifiesta todo este pasado en la vida de las personas? Si usted tiene adolescentes, quizás pueda identificar algunos. Pero estos eventos, según los especialistas, se manifiestan en conductas violentas. En los que han sufrido abuso sexual, en la promiscuidad sexual, en las adicciones al alcohol o drogas, a problemas de identidad de género, a pensamientos suicidas. Lo que un adolescente esté viviendo hoy no es que la semana pasada le sucedió. Es un proceso que ha venido y que los padres en la mayoría de los casos no se han dado cuenta. Estas son las manifestaciones conductuales que hay en los seres humanos a causa de un pasado que no se ha corregido y que no se le ha prestado atención. Pero no solo llega hasta ahí. También se manifiesta a través de enfermedades mentales y enfermedades nerviosas. La ansiedad, la depresión, la anorexia, la bipolaridad tienen su raíz en traumas emocionales.
Y en el aspecto físico, en las enfermedades físicas, si usted piensa que no lo afecta, está bien equivocado. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el 90% de las enfermedades físicas tienen un principio psicosomático. El cuerpo ha sido afectado por la mente. El 90%. Entonces, esto no es que lo tomemos así a la ligera. Esto tiene una gran importancia. ¿Cuál ha sido la respuesta de la humanidad para contrarrestar estos efectos? Bueno, la ciencia se ha auxiliado o han creado la psicología, la psiquiatría, la neurología, que son las principales, para ayudar, tratar de aliviar el impacto que estos eventos han tenido en la vida de las personas. Y a través de terapias, por ejemplo, cognitivo-conductual, terapia de regresión, hay otra que se llama desensibilización y reprocesamiento por los movimientos oculares y otras técnicas que ellos aplican para tratar de traer paz, para tratar de traer consuelo a la vida de las personas. Pero ¿lo han logrado? Eso, hermano, es como dijo Jesús, es como poner un parche nuevo en un paño viejo. Lo han logrado en una mínima cantidad. Entonces, si no hay una respuesta en la medicina, ¿dónde la encontramos? Bueno, entonces veamos qué Dios dice. Porque si no lo hay allá, entonces, pero lo tiene que haber en un lugar. Entonces, vamos a lo que Dios nos dice. Y en el versículo que hemos leído, ¿qué nos dice? De modo que si alguno está no se trata de una iglesia. No se trata, amado hermano, de una religión. Se trata de un ser con el cual debemos de establecer una relación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El Señor Jesús hace nuevas todas las cosas. Él ha hecho y ha dicho que debemos de pasar por un nuevo nacimiento. Y para volver a ser una nueva persona, yo debo de nacer de nuevo. Un nuevo nacimiento. Y en ese nuevo nacimiento tengo una nueva identidad. La palabra del Señor me dice que también yo tengo un nombre nuevo. Dice la palabra del Señor también que dice que yo tengo una nueva ciudadanía. Tengo, hermano, espero nueva tierra. Espero un cielo nuevo. Espero vestiduras nuevas. Tengo un nuevo corazón. Tengo una nueva mente. Porque Él lo cambia todo. Todo. Dios, hablando a través del profeta Ezequiel, dijo: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios hace nuevas todas las cosas. Ese nuevo corazón que Él nos ha dado es el que nos permite ahora escuchar su palabra. Ese nuevo corazón que Él nos ha dado es el que nos impulsa a buscarle a Él. Porque en la humanidad, en ese tiempo pasado, nuestro corazón estaba endurecido y lo compara con una piedra.
duro, no penetraba nada. Pero ahora Él nos ha capacitado para oír su consejo, para oír su palabra. Y todo ha comenzado, amado hermano, cuando la palabra se nos predicó y se nos llamó a seguir al autor y consumador de la vida. Dice la palabra del Señor que en una ocasión, para que nosotros veamos cómo Dios trata estos eventos que nos pueden marcar, nos pueden impactar nuestro corazón y nos pueden alejar de su presencia. Pero vamos a ver cómo Dios trató con un personaje llamado Pedro. El pasado de Pedro, Él lo dejó atrás. En una ocasión, dice, vaya a Lucas capítulo 5, vamos a estar ahí. En Lucas capítulo 5 nos dice la palabra del Señor que Jesús estaba ahí en el lago de Genezaret. Y bueno, como siempre ocurría, las personas se acercaron a Jesús para ser enseñadas por Él. Y dice que el Señor Jesús vio que era bastante la gente y pidió a unos pescadores que estaban ahí para poder Él subir a la barca y predicarle a aquellas personas. Y cuando Él hubo terminado de hablar, dice la palabra del Señor, que entre los personajes que se encontraban en esa barca estaba Simón. Y Jesús le dice en el versículo 4 a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro queda impactado al ver el milagro. Él era un profesional en la pesca y no le había caído nada. Pero Jesús dice: boga mar adentro y echa la red y allí vas a encontrar. Entonces Pedro dice: yo voy a echar, yo sé que aquí no hay nada, pero en tu palabra. En tu palabra voy a echarla. Y dice que hubo una gran pesca. Al ver el acontecimiento, Pedro se llena de temor. Y lo que se le ocurre es decirle a Jesús: apártate de mí, porque soy hombre pecador. En otras palabras, no te quiero cerca de mí porque yo soy indigno de ti. Yo soy un pescador, un hombre rudo, un hombre que huele a pescado. ¿Qué te puedo ofrecer a ti? Esa es la percepción de Pedro hacia Jesús, pero no la de Jesús hacia Pedro. Porque Jesús no hace acepción de personas. Nosotros no estábamos hediondo a pescado, pero sí a pecado. Hedíamos a pecado. Entonces, pero viéndonos en esa condición, Jesús no nos descarta, sino que siempre nos está llamando, y nos está llamando, amado hermano, con un propósito. A Pedro se le dice en el versículo 10: y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, estaban los demás, pero él le dice a Simón, porque el llamado es individual. Le dijo a Simón, como le dijo a usted. Puede ser que cuando el día que se convirtió usted estaba con toda su familia, pero nadie más quiso, solamente usted. Pero a usted
que le estaba hablando Jesús. Usted atendió la voz de él. Entonces Jesús le dijo, no tema, desde ahora serás pescador de hombres. Serás un conquistador de almas para el reino de Dios. No temas. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Entonces, amado hermano, cuando Cristo nos llama a su presencia, nosotros quizás no entendamos en totalidad a qué Dios nos ha llamado, pero Él sí sabe que lo ha hecho con un propósito. Simplemente es caminar. Aunque se dice simplemente, pero no es sencillo. Porque eso significa dejar el temor. Jesús le dice, no temas. Hay una duda que lucha con nosotros para atender ese llamado que Jesús está haciendo para nuestras vidas. Pero Jesús dice, no temas. Y en esa palabra, Él se inspira de confianza porque dice que cuando vinieron a tierra, ellos dejando la barca, su sustento, su trabajo, dejando su empresa, lo dejaron por Jesús. Eso es lo que nos quiere decir la palabra del Señor. Entonces, Pedro entrega su vida a Jesús. Jesús, por supuesto, como es un proceso el que va aconteciendo con cada creyente, entonces Pedro comienza a ver maravillas, comienza a ver el actuar de Jesús, ve que los paralíticos son levantados, ve que los sordos sus oídos son abiertos, que los ciegos son sanados, que los leprosos son limpiados, que los muertos son resucitados. ¿En quién? En Cristo Jesús. Él conocía todas esas cosas. Cada uno de nosotros conoce también, ha visto el actuar de Dios, ya sea en mi vida, en la vida de un amigo, en la vida de un familiar. Entonces Jesús se ha ido revelando de esa manera a nuestra vida. Nosotros le hemos ido conociendo, pero no estamos exentos a fallarle. En la culminación del ministerio de Jesús en la tierra, en Lucas capítulo 22, nos dice la palabra del Señor que todos los líderes religiosos se pusieron de acuerdo con el resto del pueblo. Entonces dice en el versículo 54, que prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. ¿Y qué hacía Pedro? Le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego, en medio del patio se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Pedro dijo, voy a hacer algo por Jesús. Él está en un terrible problema. Yo voy a tratar la manera de solucionarlo. ¿Cómo actuamos nosotros cuando vienen los problemas a nuestras vidas? Queremos a veces arreglarlo a nuestra manera. Y para eso nos alejamos un poquito de Jesús. Y otro poquito, y cuando menos acordamos, estamos lejos de Jesús, pensando que nosotros tenemos la mejor solución. Pero la palabra del Señor nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón
y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso es lo que dice el Señor. Pero ahora Pedro está viendo cómo ayuda a Jesús. ¿Por qué? Porque él no entiende lo que está aconteciendo. En medio de la dificultad, nosotros no podemos percibir en su totalidad lo que está ocasionando el problema. Jesús dijo, si yo necesitara ayuda, no se la voy a pedir a ninguno de ustedes. ¿A quién dijo él que iba a acudir? A mi Padre. Y mi Padre me enviaría una legión o legiones de ángeles. ¿Por qué? Mi Padre no me va a mandar un ejército como el que estoy enfrentando. ¿Por qué? Porque la lucha que yo tengo no es contra carne y sangre. Ellos solamente estaban representando poderes espirituales que los estaban utilizando para llevar a cabo los planes malignos de su enemigo. Entonces, cuando yo estoy en medio del problema, muchas veces yo me centro en lo humano y no veo más allá, que es un poder espiritual el que está causando el conflicto, la dificultad. Entonces me centro en la lucha, en la confrontación con mi esposa, con mis hijos, con mi jefe o con quien sea que tenga yo el problema. ¿Por qué? Porque yo pienso que él es el problema. Pero Jesús dice, no, es que no se va a solucionar como tú crees. ¿Por qué? Porque tú estás lejos de mí. No puedes tomar una buena decisión alejado de Jesús. No, Señor, no se puede. Pedro dijo, ¿cómo no? Yo lo voy a hacer. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 61. Después de que ese gallo cantó, entonces vuelto el Señor miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Qué dolor, qué impacto causó ese canto. Quizás para nosotros por la mañana cuando vivíamos en el campo era algo bonito. Pero para Pedro era un símbolo de dolor. Fue un símbolo de tristeza. ¿Por qué? Porque le había fallado a su maestro. Por supuesto, a Jesús no le sorprende nada de lo que nosotros hacemos. No le sorprendió la actitud de Pedro. Es más, él ya se lo había dicho. Y Pedro solo trae a memoria las palabras de Jesús. Entonces, hermano, vea cómo un acontecimiento natural puede ser percibido de diferente manera. Porque a partir de entonces, quizás Pedro, cuando oía cantar un gallo, ya no significaba lo mismo para él. ¿Por qué? Porque eso era símbolo de traición para él. Pero Jesús, aun cuando nosotros le fallamos, Él no nos desecha. Él, amado hermano, no nos hace a un lado. A Pedro ni siquiera le dijo una palabra. Simplemente lo miró. Fijó su mirada en Pedro. Y Pedro, al ver esa mirada que reflejaba amor, que él reflejaba aceptación. No es cierto que las muestras de amor cuando nosotros hemos fallado son más duras que una reprensión. A usted le pueden insultar, le pueden castigar, le pueden decir muchas cosas duras y usted quizás las recibe porque cree que lo merecen. Pero cuando se le muestra amor a pesar de haber fallado, usted dice, yo no soy merecedor de esto. Eso conmueve, eso duele más que si lo hubiesen azotado. Y aquello, hermano, fue duro.
Una vivencia muy difícil para la vida de Pedro, porque dice el versículo 62 que Pedro saliendo fuera lloró. ¿Cómo lo hizo? ¿Ha llorado alguna vez usted amargamente? Bueno, lloramos quizás amargamente por lo que nos hicieron, pero no por lo que hicimos, porque esto es contrario. Entonces, llorar porque nos hacen el mal es lógico, ¿verdad? Porque a veces, amado hermano, el poder reconocer, el poder dominar el orgullo es muy difícil. Pero Pedro en este momento no era Jesús el que le había fallado, era él el que había fallado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando le fallamos? ¿O qué debemos de hacer cuando fallamos? Porque Pedro dice que fue fuera y lloró amargamente. Es decir, que cuando él está llorando amargamente, está mostrando un arrepentimiento por lo que había hecho. Nosotros podemos pedir perdón, pero no tener arrepentimiento. Y el arrepentimiento precede a pedir perdón. Sin arrepentimiento no hay perdón. ¿Por qué? Porque no estamos dolidos en nuestro corazón de haber ofendido. Por eso Pedro, él reconoce que ofendió, que le falló al Señor y lo sume en una oscuridad, en una hondura espiritual. ¿Qué hacer cuando nos encontramos en esa situación? Pedro, aquel hombre intrépido, aquel atrevido, ahora llorando. Aquel Pedro que un día dijo, Señor, cuando los demás discípulos dice que lo abandonaban a Jesús. Juan capítulo 6, versículos 68 y 69. Dice que los discípulos se iban y el Señor Jesús, como no obliga a nadie que lo siga, Él no está buscando seguidores. Él está buscando gente que le ame, a gente que quiera ser perdonada, a gente que desee una nueva vida. Entonces, amado hermano, Jesús les dice, ¿y ustedes se quieren ir también? Pedro dice que se levanta y dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde más usted puede ir que no sea Jesús? ¿En quién usted puede tener la ayuda que necesita que no sea Jesús? Yo no le estoy diciendo acuda a una iglesia. Yo le estoy diciendo acuda a Jesús. Porque Él tiene el poder para cambiar la situación en la cual usted se encuentra. Vaya a Jesús. Entonces Pedro tenía esa palabra en su corazón que él había expresado y dicho, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pero no solo eso, y nosotros, dijo Pedro, ya individualizando, ya no es con la multitud, y nosotros hemos creído y hemos conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que le va a sostener a usted y que me va a sostener a mí no es la experiencia de otro, es mi experiencia con Jesús. ¿Qué es lo que yo creo de Él? Amén. Gloria a Dios. Es lo que yo creo de Él, mi vivencia con Él. Jesús no desecha a Pedro. Y cuando Él había resucitado, Jesús busca nuevamente a Pedro. Porque a pesar de que nosotros seamos infieles, ¿qué pasa? Él permanece fiel. Él permanece fiel, amado hermano. Entonces, como Él había llamado a Pedro con un propósito. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el llamado de Pedro? ¿Cómo? Le dijo, tú vas a ser
ganador de almas. Vas a ser pescador de hombres. Vas a ser un ganador de almas. Entonces Jesús para eso lo había llamado. Y él, a pesar de que le fallaba, pero como él reconoció, no se quedó en el momento en que estaba viviendo, sino que fue a Jesús nuevamente. Ahora Jesús dice en Juan capítulo 21. Mire qué preciosa cena lo invitó Jesús a Simón Pedro. Lo llevó a cenar con él. Dice en el versículo 15 que cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, me imagino que ahí estaban los demás discípulos, pero era con él. Aquí puede una gran cantidad, pero Dios está hablándole individualmente a cada uno de nosotros. Amén. Entonces ahí estaba esa multitud, pero el Señor le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Pedro respondió y dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces le había fallado o lo había negado Pedro? ¿Cuántas veces le dijo que lo amaba? El Señor Jesús le dijo, tu amor por mí es superior a los errores que puedas cometer. Por lo tanto, pastorea mis ovejas. Te confío mi obra para que tú la administres. Pedro, porque me amas, yo te estoy confiando estos dones a ti, para que los uses en mi obra. Porque usted ama a Jesús, Él le ha confiado, Él le ha dado dones para que los use para su gloria. Es para su gloria. Entonces, Dios no nos desecha a pesar de nuestros errores. No está desechando a Pedro, sino que ahora le está confiando. ¿Por qué? Porque Pedro había sido restaurado. ¿A quién iré? ¿A quién iré si solamente Él tiene la solución? Ahora, el llamado de Pedro era a ser un ganador de almas. No nos olvidemos para qué Dios había llamado a Pedro. Hemos visto su vida, su proceso. Y vemos que cometió error, sí, pero no se quedó ahí. No se quedó en el pasado, no dijo, bueno, hasta aquí llegó mi vida cristiana. Ya no soy más un seguidor de Cristo, yo no creo que tenga perdón. Él dijo, voy a seguir, porque ¿a quién voy a ir? Usted, amado hermano, no se quede en su pasado. No se quede ahí, cometió error, le falló al Señor, póngase a cuentas con Él. Él es amplio en perdonar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Jesús les da una encomienda a ellos cuando iba a partir y les dicen, no se vayan de Jerusalén hasta que hayan sido investidos de poder. Esa promesa, ustedes la tienen de parte de mi Padre. Y las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Ninguna palabra del Señor ha caído en saco roto. No se ha dejado de cumplir. Toda palabra que ha salido de la boca de Dios se ha cumplido tal como Él la ha dicho.
Y toda promesa que nosotros tenemos se va a cumplir tal y como Él la ha dicho. En Hechos capítulo 2, del versículo 1 en adelante, nos dice la palabra del Señor que cuando llegó el día de Pentecostés, como el Señor les había dicho que no se fueran de Jerusalén, bueno, ellos estaban, dice, todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según les daba que hablasen. ¿Se cumple la palabra del Señor? Sí. Él les dijo, esperen. Ellos esperaron. El Señor ahora dice que hace venir el Espíritu Santo sobre la vida, no solamente de Pedro, sino de los que esperaban. En el tema que se compartía el domingo anterior, veíamos a Samuel diciéndole a Saúl que cuando viniera el Espíritu sobre él, en primer libro de Samuel capítulo 10, dice la palabra que Samuel le dijo, cuando venga el Espíritu sobre ti, tú vas a ser mudado en un nuevo hombre. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas, somos transformados en un nuevo ser. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu vive en mí. Ahora el Espíritu debe controlar mi vida, porque dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando una cosa está llena, no hay espacio para más. ¿Por qué? Porque está llena. Y si nosotros estamos llenos del Espíritu, el Espíritu nos controla porque no hay espacio para más. Solamente para el Espíritu Santo. Entonces, estas personas, como el Espíritu transforma, del modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, en esa vida espiritual, Pedro es transformado. Y en el versículo 14 nos dice la palabra del Señor que entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, aquel Pedro cobarde que ante unos pocos tuvo miedo de identificarse con Jesús, de decir yo soy su seguidor, yo soy su discípulo, aquel Pedro temeroso había sido transformado por el poder del Espíritu Santo. No es en nuestra fuerza, dice el Señor, es en mi espíritu. Es en el espíritu que vamos a conquistar. Es en el espíritu que vamos a obtener la victoria. Y ahora ese Pedro, ante una multitud, él se pone en pie. Y dice, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré. En los postreros días, dice Dios. No fue un profeta, dijo Dios. La boca del profeta solo la utilizó Dios para dar su palabra. Entonces, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Las profecías, los sueños, las visiones no son para el pasado, son para el futuro. Entonces Dios nos llena con su Santo Espíritu, no para que vivamos en el pasado, sino para que nos proyectemos para el futuro. No podemos permanecer encerrados en nuestro pasado. ¿Por qué? Porque Él nos ha llamado con un propósito específico. En Pedro vemos que se cumple en el versículo
40 en adelante, siempre de Hechos capítulo 2. Dice la palabra, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día. Dígalo. ¿Qué son esas? Dios le había dicho que vas a ser un pescador de almas. Ahora el Señor está confirmando, porque Él no se equivoca con la persona que llama. Él no se equivoca con el propósito por el cual nos llama. Él lo va a cumplir si nosotros nos disponemos a Él. No depende de nuestras capacidades, depende de su poder. Gloria a Dios. Jesús nos ha llamado con propósitos. Posiblemente le hemos fallado, pero no nos podemos quedar ahí. Posiblemente usted a su familia la ve lejos del Señor, pero usted está cerca para interceder por ellos. Quizás muchos no vieron en Pedro un gran líder, pero Jesús sí lo vio. Y como Él lo vio, Él lo transformó en lo que Él quería que Pedro fuera. Quizás muchos no nos vean como lo que Dios está viendo en nosotros, pero no nos debe de importar lo que los demás opinan. Nos debe de importar lo que Dios opina acerca de nosotros, porque lo que Dios ha dicho que va a hacer con nosotros, Él lo va a hacer. No hay poder que pueda detener el poder de Dios para actuar en nuestras vidas. Él lo va a hacer. Dice Isaías, capítulo 43, el versículo 18 y 19. Yo sé que usted tiene la mayoría de la Reina Valera. Se lo voy a leer en la TLA. Y ahora Dios le dice a su pueblo: no recuerden ni piensen en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Dios nos dice en esta hora a cada uno de nosotros: no se queden en su pasado, porque yo he empezado a hacer una obra en cada uno de ustedes. Él ha hecho la obra en cada uno de nosotros desde el momento que Él nos llamó, desde el momento que Él nos salvó. Él nos restauró para propósitos suyos. Ahí permanezcamos. Y si en esta mañana queremos ponernos a cuentas con Él, si hemos fallado, pero hay restauración en Él, hay perdón en Él, hay amor. Dios no rechazó a Pedro, no le dijo: ya no vengas más a mí. Él lo buscó hasta que fuera restaurado. Dios en esta mañana va a restaurar vidas. Disponga su corazón para Él. Sienta ese dolor que Pedro sintió al haberle fallado. Pida perdón a Él. Y ahora vamos a comenzar a vivir esa vida que Dios dice que tenemos en Él. Una vida de abundancia, una vida de victoria. Que el fracaso es parte del pasado. Hoy soy nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Usted lo es? Amén. Pero recuerde, hay oportunidad para aquel que considera que no lo es. Para aquel que cree que le ha fallado, hoy hay perdón para usted. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.